y compartimos el apunte escrito, a continuación, en realidad. Bueno, similar a lo que trabajamos ayer. Lo que pasa es que ahora tenemos una función, ¿sí?, donde tenemos dos variables independientes, y en este caso, por ejemplo, definimos z como función implícita de x e y. ¿Ven? Y cuando tenemos, en este caso, una ecuación de tres variables igualada a 0, así, esto me indica la superficie de nivel 0 del campo escalar f. Así como cuando teníamos dos variables, ¿no?, era la curva de nivel 0, acá tenemos la superficie de nivel 0. Recordemos que esta función no tiene gráfica, la función de tres variables independientes. La idea es que al estar escrita en forma implícita, una pueda ser función de las otras dos, y el teorema me da la condición de existencia. Después, la manera de obtener la forma de sacar las derivadas de z, en este caso, si z es función de x, y, acá van a aparecer dos derivadas. La derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. O sea, el procedimiento es totalmente análogo. Plantear una red de variables, la red orientada, y derivar miembro a miembro. Lo que hicimos ayer. Y obtengo la fórmula que tiene el mismo formato, menos línea de fracción, cociente de las derivadas de esta f. Tanto z' de x como z' de y. La deducción es igual. Después cuando miren esto tranqui, vayan al apunte que compartimos ayer, y es exactamente lo mismo. Planteo acá como una función compuesta, ¿ven?, o la diferencial total, como lo quieran ver, y llegamos a las fórmulas. Lo que pasa es que acá tenemos dos derivadas. Puedo derivar respecto de x y respecto de y. Esperen que voy a compartir un toque el apunte de ayer para hacer la comparación. Esperen que ya lo abro. Entonces después lo miran y van a ver que no van a tener mayores problemas. A ver. Bueno, este es el apunte, ya lo comparto. El de ayer. A ver. Bueno. Fíjense que nosotros ayer planteamos a ver, arrancamos acá, ¿ven? Caso de una variable independiente. Donde en este caso, por ejemplo, y es función de x. Hicimos la deducción y tenemos una sola derivada, la derivada de y respecto de x. ¿No? Si se daban las condiciones para que y fuera función de x. ¿Bien? O la otra posibilidad, que x sea función de y. Y tenemos una sola derivada. X, la derivada de x respecto de y. La fórmula es la que trabajamos ayer. Bueno, ¿qué pasa acá? En lo nuevo. Que yo tengo entonces dos variables independientes. Esperen que ya compartimos acá. Tengo dos variables independientes. O sea, z depende de x y de y, si se dan las condiciones. Y encuentro las dos fórmulas, ¿ven? Las dos derivadas. Derivo respecto de x o derivo respecto de y. Y esto que está escrito acá, bueno, lo que trabajamos ayer, ¿no? Teorema de Cauchy-Denis da las condiciones de existencia de la derivada en el punto, en este caso, tenemos tres coordenadas, ¿no? A, B, C. F debe ser diferenciable, esta F, ¿no?, en un entorno de ABC. Bueno, el punto tiene que verificar la ecuación,
derivadas parciales continuas, tengo 3 derivadas parciales en un entorno de ABC, y la derivada respecto de z en el punto debe ser distinta de 0. Eso me da las condiciones para que yo pueda aprovechar esta fórmula, ¿no? Las derivadas. Bueno, vamos al ejemplo concreto. Campo de 3 variables. Supongo que z es función de x y de y. La idea es calcular z' x, z' y. En el punto. Menos 1, 0. Pasa claro, generalmente me dan el punto, pero necesito el valor de z, ¿no? Por eso uno va a la ecuación y determina z. ¿Ven? Entonces tengo el punto que verifica, las derivadas parciales, tengo 3 continuas en el punto, la parcial respecto de z en el punto es 2 distinta de 0, y bueno, calculo las dos derivadas, z'x y z'y. Cuentas, nada raro, nada extraño. ¿Sí? ¿Está? ¿Claro? Es lo mismo, lo que pasa es que hay dos derivadas en lugar de una, porque z depende de x y de y, dadas las condiciones. O bien, podía pasar, acá ya hay más variantes, porque y puede ser función de x y de z. Entonces tengo la derivada de y respecto de x y la derivada de y respecto de z. Fíjense la forma, ¿no?, que tienen las fórmulas. Esto es simple de recordar. Bueno, al machete, obviamente. O puedo tener, ¿qué otro caso? Además, fíjense, acá tengo z como función de x y de y. 3 variables en juego. Una dependiente y 2 independientes. Está en forma implícita, ¿no? Fíjense, puedo tener y como función de x y de z. ¿Y qué otra faltaría acá? ¿Qué otra variante? A ver. X como función de quién. Claro. De y de z, ¿ven? Llamamos P a la función. X función de y de z. Bueno, cumpliéndose las tres condiciones, f'x en el punto distinta de 0, ¿no? Ya lo ponemos así, no ponemos x y z para simplificar la notación, porque si no es muy engorroso. ¿Sí? Y, bueno, puede pasar que dado el campo escalar de 3 variables, que bueno, ya lo dijimos que no tiene representación, que esta ecuación no defina z como función implícita de x y de y. Esto también puede pasar. Acá, por ejemplo, en este campo de 3 variables, cuando yo lo igualo a 0, la superficie de nivel 0, superficie esférica, bueno, acá sí tengo. Pero puede pasar, como en este caso, esta función, que cuando saco la curva de nivel, la intento sacar, no tiene representación. No hay superficie. Eso puede pasar, igual que lo trabajamos ayer. Bueno, así como nosotros ayer habíamos visto, bueno, vamos a tener que ir y volver al apunte anterior. Ayer habíamos trabajado con curvas, porque ya les digo, eran curvas. La función definida en forma implícita, esa ecuación representa, bueno, si se dan las condiciones, una curva, ¿no? Y en esa curva nosotros podíamos calcular recta tangente y recta normal. Calculábamos las derivadas para eso, ¿no? Como aplicación geométrica. ¿Sí? Eso fue lo que trabajamos. Sacar el ángulo entre dos curvas. ¿Se acuerdan? Bueno. Acá, ahora, como son superficies las que aparecen, ¿qué nos va a interesar sacar, justamente, si son superficies? Sí, el plano tangente. Plano tangente. ¿Y qué más? Además del plano tangente.
¿Qué aparece ahí? ¿Qué otra cosa calculábamos? La recta normal. La recta normal, Sí. exactamente. Pasa que acá estamos ganando herramientas porque lo habíamos hecho con funciones de dos variables, ¿no? Que tengan representación, por supuesto, las de dos variables independientes. Pero acá ya ganamos, ¿por qué? Porque tenemos superficies definidas en forma implícita. Ya tenemos más formas, ¿no? ¿Está? Bueno, a ver, si partimos de la ecuación del plano tangente, ¿se acuerdan? Donde aparecen acá las derivadas parciales, en el punto. ¿Ven? Acá el valor que toma la función. Acá a la función le llamamos z, ¿no? Es una z de AB. Bueno, es cuestión de reemplazar las fórmulas, ¿ven? Yo acá reemplazo z' de x, z' de y por las fórmulas que deduje. ¿Ven? O sea, parto de la ecuación del plano tangente, en su forma explícita. Y reemplazo en las fórmulas y después lo que hago es operar algebraicamente. Multiplico ven ambos miembros por f' de z, que ya sé que es distinta de 0, en el punto, ¿no? Transposición de términos, y me queda esta ecuación. Que como siempre, o usan esta o aprovechan la que ya vimos, lo único que las parciales, como la función no viene definida en forma explícita, ¿no? Tengo que calcularlas primero, tengo que hacer estos cálculos primero. ¿Ven? Estas las tengo que calcular primero. Las calculo y después las ingreso en la fórmula. Acá. Se terminó. O sea, es lo mismo. ¿Estamos? Bueno, la recta normal, idem. ¿Se acuerdan la ecuación de la recta normal? Lo que pasa es que coloco las fórmulas, ¿ven? Z' de x, Z' de y, en AB, C es la coordenada Z, ¿no? Conviene escribir así, este -1 que aparecía, para después operar algebraicamente y llegar a esta forma. Esto es lo que va al machete. O sea que el plano tangente y la recta normal salen al toque. ¿Sí? Claro, más bien todo lo que escribió ahí es para que veamos de dónde sale. Exacto. Y vos después usás, capaz que te conviene, no sé, les conviene usar esta, las fórmulas que uno ya conoce. Lo que pasa es que acá van Perdón, estos... profe. Sí, sí, ¿quién habla ahí? En Sí. la última igualdad, ¿no sería, el último término no sería menos, no sería negativo? Lo que pasa es que son los tres negativos. Ah, claro. Ya, ya, Ah, ya. Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Igual está bien, revisen, chicos, porque por ahí a veces uno se manda alguna macana, ¿eh? Porque son apuntes de clase que a veces lo corregimos en el pizarrón. Porque ves, uno recurre a este artificio, ¿ves? De colocar este -1 como esto, para después Sí, sí. cancelar Cancelarlo, sí, sí. los menos, ¿no? Pero está bien que lo observes, porque a veces uno se manda macanas. Bueno, es lo que les decía, lo que estaba diciendo. O sea, yo acá, si fuera el ejercicio anterior, una vez que yo obtuve las derivadas, estas las parciales van acá. Mando ahí. ¿Ven? O sea, yo me refería acá, ¿no? Acá y acá. Y el -1. Y listo. ¿Eh? Bueno. Ejemplo. Dada la superficie definida en forma implícita, supone, bueno, z como función de x y de y, obtener las ecuaciones del plano tangente y la recta normal. En el punto 1, 2, y necesito la coordenada z. Si no la sé, ¿de dónde la saco? Bueno, no lo mostramos así. ¿De dónde la saco? Si no, si tengo... Evalúo la función en 1, 2. Claro, sale No. de la ecuación. Claro, de la ecuación. ¿Sí? Esto parece difícil, pero nada, no ofrece ninguna complicación. Ven que z sale de acá. Si yo coloco igual 2 y x igual a 1, de acá saco z. ¿Ven? Y calculo después las parciales de f, ¿no? La f es esta.
la ecuación. Y ahí saco la derivada de z respecto de x, la derivada de z respecto de y, porque z es función de x y de y. Y después las calculo, ¿ven? En el punto. Acá puedo poner también 1, 2, 5, es lo mismo, ¿no? 1, 2, 1, 2, 5. Z vale 5, no tengo que perder de vista esto. ¿Ven? Y reemplazo. Acá usé la ecuación, la primera que vimos, ¿ven? 10 acá, menos 5 acá, 5 es la imagen, recta normal, listo, ya está. Y después si quieren en GeoGebra lo grafican. Eso ya ustedes lo saben hacer. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo calcular las derivadas segundas? Otro ejercicio, otro problema. Vamos para atrás, a lo que hicimos ayer. Nosotros para calcular la derivada segunda, ¿ven? Lo habíamos hecho en esta, ¿no? Esta función. Bueno, ¿qué había que hacer primero? Para calcular y segunda de x. Hay que calcular primero por fórmula y prima. ¿Ven? Y después derivar como una división. ¿Se acuerdan? Acá no hay una regla. Acá lo que hay que hacer es derivar como una división. No olvidarme que y depende de x. Que cuando yo derivo, cuando aplico la fórmula, cuando aparece y, ¿sí? La derivada de y es y prima, o sea, aparece y al cuadrado, acá es compuesta, es 2 por y prima. Eso es lo que no me tengo que olvidar y después, al final de todo, reemplazar y prima por este valor que obtuvimos. Para calcular la derivada segunda, no tengo regla, la regla es para la derivada primera, esta menos línea de fracción, f' de x sobre f' de y. Eso es lo que hay que recordar. Y bueno, con funciones de dos variables es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora voy a poder calcular derivadas parciales, porque como z depende de x y de y, voy a poder calcular, bueno, las 4, pero acá vale también el teorema de Schwartz, o sea que la cruzada también va a ser igual a esta. O sea que efectivamente primero necesito pasar por las parciales primeras, ¿ven? Son todas cuentas, no nos detenemos las cuentas porque ustedes ya saben derivar. Y después derivamos como división, ¿ven? La parcial segunda de z respecto de x tomada dos veces, deriva esta división. Lo que pasa es que no me tengo que olvidar que cuando derivo nuevamente respecto de z, acá aparece z' de x. ¿Ven? Y que después, o sea, repito, estoy derivando esta división. Derivada del numerador, 4i por el denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador. Es 2 por z' de x. Estoy derivando respecto de x. Divido el denominador al cuadrado. En el paso siguiente reemplazo, ¿ven? Z' por esta expresión. Y hago todas las cuentas, todo cuenta. ¿Sí? ¿Está? Después, la derivada segunda, la mixta, respecto de x respecto de y. Derivo esta expresión respecto de y. ¿Ven? Como una división. Después, bueno, aparece z' de y. Y reemplazo. Pues ya la z' de y la tengo calculada acá, ¿ven? Después, derivada segunda respecto de y tomada dos veces. Derivo esta nuevamente respecto de y. Como división. ¿Ven? Y después las evalúo en el punto. Si me piden, por ejemplo, la consigna era calcularlas en 1, 0, 1. Bueno, darle valores acá. Reemplazar. Todo cuenta. ¿Sí? ¿Está claro esto? No nos detenemos demasiado, porque es lo mismo que vimos ayer, lo que pasa que
aparecen 2 derivadas parciales, primeras, y en consecuencia van a aparecer después 4 parciales segundas donde las mixtas son iguales. ¿Sí? ¿Estamos bien con esto? Sí, perfecto, profe. Sí, sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Seguro? Si no, pregunten, chicos, ¿eh? No tengan temor de preguntar, siempre. Creo que no hay más nada que aclarar, porque no hay ninguna dificultad que aparezca acá. ¿Eh? Bueno, algunas aplicaciones. Esto sí es importante. Y tampoco es nada complicado, ¿eh? Es lo mismo. Miren, los extremos libres de esta superficie. Vamos a calcular. ¿Ven? ¿Qué superficie es esta? ¿La reconocen ahí? Sí, un elipsoide, ¿no? A Porque ver, si yo Una esfera multiplico. parece. claro, en un caso particular sería. Bueno, sí, en un caso particular un elipsoide, es verdad. Sí, porque los denominadores son todos iguales. Claro. Lo que pasa es que esa esfera está Sí, desplazada, concentro ¿no? en el 1, 0, 0. Claro. Ahora la gráfica, ya se la imaginan, ¿no? Bueno. Quiero los extremos. ¿Dónde van a estar los extremos? Ahí, ¿se imaginan? En 2 y en -2. A ver, vamos a ver, vamos a ver No, va a GeoGebra. estar en el punto 002, en el punto 00 menos 2, en el Ah, bueno, punto ahora sí. menos 500, si en X está, A ver, a ver. igual está trasladada para la... Claro. A ver, vamos a abrir GeoGebra. Que para eso está. Y ya la ingresamos. Era x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, creo que era de radio 2, ¿no? Igual a 4, me parece bien. Claro, es este. Está desplazada. El centro está desplazado. ¿Ven? Entonces, bueno, no, o sea, voy a tener entonces, ¿qué extremos voy a tener? A ver, lo que dijeron por ahí. Sí. 0, no, 1, sí, para. No, Sí. menos 1. Por- Menos 1, No. 0, 0. Sí, pero yo estaba queriendo decir el de arriba. Ah, sí, el 0, 0, 2. O sea, los de Z son 0, 0, 2, 0, 0, menos 2. No, A ver, son 1, 0, 2, Es verdad, sí. 1, 0, menos 2. Y ahí claro. Sí, exacto, sí, sí. A ver, sería, Sí, bueno. claro, ¿no? 1, 0, 2. Y 1, 0, menos 2. No. Le puso punto y coma, profe. Sí. Ahí está. 1, 0, 2. Ahí, ¿no? Sí, sí. Ahí tengo el máximo. Voy a meterle Q. 1, 0, menos 2. Ahí está. Bueno, esto hay que fundamentar. ¿No? Claro. Ahí tenía el mínimo. Bueno, esto hay que fundamentarlo. Y lo vimos, pero bueno. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? De sacar extremos. ¿Qué se hacía? A ver, vamos, acá está hecho, pero me interesa que vayamos pensando. ¿Qué vamos a hacer? A ver, genios. Derivar primero. Sí. Y después, Y después usábamos Resolvíamos el Hessiano. sistema. Claro, también, sí. sistema de ecuaciones, evaluar en el punto crítico y después hacíamos Hessiano. ¿cómo era O sea, la el sistema de ecuaciones que Parcial en armábamos? X igual 0, parcial en Y igual 0. Claro, ¿ven? Esta es la condición necesaria. Claro.
Entonces resuelvo. ¿Ven? Ahí Pasa habría que- que hacer la distinción con Z, con Z. Claro. Sí, Z distinto de 0. Distinto de 0. Z distinto de 0. Y calculo después Z. ¿Ven esto acá? Porque yo necesito acá los valores de Z. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando yo acá, al resolver este sistema, esto es todo algebraico, ¿no? Llego a x igual a 1 igual 0, me voy a la ecuación y saco Z. Ah, reemplazo con esos datos que me da el sistema de ecuaciones y ahí despejo en Z. Claro, porque yo necesito las coordenadas, ¿no? Las 3. Acá aparecieron los puntos críticos. Perdón, profe. Si Sí, deriváramos, no sé si hay otro ejemplo más adelante, que la x y la y, o sea, en las derivadas x e y me queden al cuadrado, que sería que tengan 2 resultados de x y 2 resultados de y. Ahí tendría que hacer, con cada uno de esos resultados, reemplazarlos claro, en la función, ¿no? O sea, tendría que exacto. hacer cuatro casos para z, ¿no? Claro, si fuera digamos, otra superficie más compleja, exacto. Sí, sí. El tema, Sí. mira, está bueno que lo hayas traído esto. No perderme soluciones. Esa es la idea. Claro, por eso digo. Sí, sí. Mm, Ok. exacto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿y cómo sigue esto? Esto parece cuando uno juega a las cartas, que uno no muestra la carta ahí. ¿Cómo sigue esto? Tenemos que calcular el hessiano, el determinante hessiano, y para eso necesitamos las derivadas segundas. Exacto. Voy por la condición suficiente. Entonces, ¿ven? Calculo las derivadas segundas. Bueno, es derivar estas como división, ¿ven? No nos detenemos, repito, en las cuentas, porque esto ya ustedes lo tienen, ¿eh? Después revisen si hay algún error. ¿Ven? Las evaluamos en cada punto, en los 2 puntos críticos. Armo el hessiano, como decía Mateo ahí, ¿no? Bueno, acá tengo efectivamente el máximo y acá tengo el mínimo. No, lo que vi en GeoGebra. ¿Estamos? ¿Sí? Y así con cualquier superficie. ¿Estamos? Que sea diferenciable. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Estamos en aplicaciones. ¿Se entendió esto? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Quedó Va, claro? sí. Fácil, ¿eh? Lo único que, bueno, o sea, la forma de cálculo es la misma. Lo que pasa es que trabajo con una superficie que viene dada en forma implícita. Si yo no tuviese esta herramienta, ¿cómo haría? Expresamos todos en función de una variable. Z. Claro, pero ya se complica bastante porque aparece una raíz cuadrada, ¿no? Si yo despejo z acá, y aparte tengo que tomar la semiesfera superior y la semiesfera inferior. ¿Sí? Exacto. Esto es mucho más rápido. ¿Eh? Bueno, otro ejemplo. Sea, ¿no? Tengo esta ecuación donde z función de x y de y. Calcular la derivada Sí, y es más, direccional. profe, Sí, antes de seguir, sí, si sí. yo lo hago despejando Z, Sí, uno puede cometer el error de no considerar la semiesfera inferior y solamente encontrar el punto crítico del máximo. claro. Pues tiene que ser, claro, exacto. Es función. Claro. ¿Se Tendrías que entiende? advertir que es el módulo de Sí, Z. Bueno, por sí, eso sí. aparecen ahí las dos y uno lo trata, pero igual se complican las derivadas. Sí, Claro, sí, porque es una raíz cuadrada, sí, de feo. claro. Esto es cálculo, la materia se llama cálculo y estos son herramientas. ¿Eh? Acá faltó algo. Ahí, acá está borrado, después lo agregan ustedes. ¿Eh? Faltó un 2Z acá. ¿Eh? Después lo agregan. Cosa que uno va mirando. ¿Eh? Después lo agregamos y lo corregimos y lo subimos. Bueno, vamos al otro ejemplo, miren. Calcular la derivada direccional en -1, 1. En la dirección y sentido desde el punto dado hacia el punto 7, 7.
Coordenada 7, 7. También, ¿cómo vamos a calcular la derivada direccional? Tenemos Vamos a que buscar el vector gradiente. calcular el vector gradiente. Bien. ¿Y qué más? Multiplicarlo por el versor, no me La acuerdo ya. norma. Claro. Ven que acá yo, al tener el punto, dice, desde este punto hacia este punto. Calculé el vector. ¿Se puede decir que es un versor director a la dirección que me está dando la derivada? Versor No, asociado a la dirección, claro, versor claro. asociado a la dirección. Listo. Sí, sí, sí. Claro, no sabía si estaba bien. Sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, acá tengo ya el versor. Y ahora voy por lo que dijeron por ahí, ¿no? Por el cálculo del gradiente. Pero yo para calcular el gradiente necesito las derivadas de z respecto de x y respecto de y. ¿Ven? Bueno, calculamos. Y, bueno, esto también lo aclaramos, ¿no? Que es en el punto menos 1, 1, x menos 1 y 1, necesito z. ¿Ven? Sale de acá z. ¿Se dan cuenta? Es reemplazar en la ecuación, despejar z de la ecuación. Porque después acá aparece z y necesito ese valor. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Bueno, tengo acá las parciales en menos 1, 1, el gradiente, producto escalar del gradiente en el punto por el versor, y ahí tengo la derivada direccional. ¿Sí? Lo mismo que para funciones definidas en forma explícita. Lo que cambia es la manera de calcular las derivadas parciales, nada más. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? Ninguna complicación, ¿eh? Bueno, otro ejemplo. Hallar la ecuación del plano tangente a z igual f de x, y en el punto 2, 1, f 2, 1. Y acá, bueno, lo que se agrega es que z depende de u y de b. O sea, este es el resultado de haber compuesto, ¿no? Donde z depende de u y de b, u depende de x y de y en forma explícita, pero b es función de x e y viene definida en forma implícita. ¿Mm? Estos son problemas que generalmente los toman en ingeniería. Por eso nosotros también los damos, porque la idea, eso lo hablábamos el otro día con el profesor Oriolo, la idea es que darle a nuestra materia ir un poquito más, porque si a ustedes les toca dar una clase en ingeniería, que tengan la base. Estos son problemas típicos de ingeniería que los hacen miércoles, lamentablemente. Donde se combinan los conceptos. O sea, me piden el plano tangente a z. Lo que pasa es que z acá, ¿qué datos tengo? Y z depende de u y de b. ¿Está bien? No está dada directamente. Estamos. Pero tengo u como función de x y de y b como función de x y de y. Lo que pasa es que u viene explícita, como vimos en función compuesta ayer, pero b está dada en forma implícita, ven por esta ecuación. Entonces yo necesito, o sea, a ver, para arrancar, ¿no? Si me piden la ecuación de un plano tangente, ¿qué necesito para armar el plano tangente? Necesito calcular Z las prima. derivadas. Las derivadas, z'x, z'y. Ah, sí. Lo que pasa es que no tengo acá la expresión. Porque z depende de u y de b. Y a su vez, u y b dependen de x y de y. Lo que pasa es que u, ¿ven?
Me armo acá la red orientada. Claro, lo que podríamos hacer, no sé si Sí, sí, estaría. sí, sí. Eh, Todo esto de la composición de funciones es como decías anteriormente en el apunte pasado. Nosotros primero tenemos que calcular U y B, las derivadas y todo eso, para después reemplazar, porque si no, si ponemos Z igual a U, que vendría a ser X sobre X dividido y E elevado a la B, no sé cómo entonces podría poner la expresión implícita esa, porque está re complicado. Claro, te das cuenta de dónde viene la Sí, sí, sí. cuestión? No es nada complejo, ¿eh? Pero yo digo, yo necesito armar esto primero. ¿Sí? Esta red, porque Z depende de U y de B, pero a su vez U y B dependen de X y de Y. Lo que pasa es que B está dada en forma implícita, no en forma explícita. Pero yo cuando armo la red y me armo la Pero me queda que Z fórmula, depende de X y de Y. ¿ven? O sea, ¿se acuerdan de cómo era esto, no? Cómo armaba. Después repásenlo. La derivada de Z respecto de X era derivada de Z respecto de U por la derivada de U respecto de X, más derivada de Z respecto de B por la derivada de B respecto de X. Los dos caminos para llegar a X. Después, la derivada de Z respecto de Y es derivada de Z respecto de U por derivada de U respecto de Y, más derivada de Z respecto de B por derivada de B respecto de Y. Acá tengo las fórmulas. Estas son las dos fórmulas que voy a tener que usar. Lo que pasa es que voy a tener que calcular cada uno de estos factores. ¿Se dan cuenta? Por eso arrancamos con esto acá. Yo como quiero armar el plano tangente necesito Z'X y Z'Y. Como no la tengo y tengo que arrancar con esto. El tema es calcular cada uno de estos factores. ¿Ven? Vamos de a poquito, tranqui. Z' de U, la derivada de Z respecto de U. Esta está dada en forma explícita. Sale, ¿ven? Ven que sea la B, si te derivo respecto de U, esto juega como constante. Derivada de Z respecto de B es U, la constante, por la derivada de A a la B, que sea la B. ¿Ven? Ya acá tengo, estas ya las tengo. Ahora voy por estas. Las derivadas de U respecto de X y de Y, las derivadas de B respecto de X y de Y. Bueno, derivada de U respecto de X y respecto de Y salen al toque porque está dada en forma Está explícita. ¿Se dan explícito. cuenta? Claro. Sí. ¿Ven? Estas ya las tengo ahí. Esto lo puedo tomar como X por 1 sobre Y, X constante, perdón, 1 sobre Y constante, queda 1 sobre Y, y esta otra, bueno, acá la variable sí. Esas salen. El tema son estas, B'X y B'Y. Porque esta viene definida en forma implícita. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Y ya. Derivamos en forma implícita, como vamos a... Claro. Bien. Ya tengo acá una h de X y B. Ven que acá están estas tres variables en juego. Al principio me marean un poco las letras, pero después se acostumbran. Y aplico las fórmulas. Derivo h' de X de Y de B. ¿Ven? Y aplico las fórmulas. B' de X y B' de Y. Y después lo que hago es reemplazar. Cuando X, porque yo parto de X igual a 2 e igual a 1, porque es el plano tangente acá, en 2, 1, F de 2, 1. Queda al final una F de XY, una vez que compuse. Lo que pasa es que no conozco la expresión. Y no me interesa tampoco. Si yo igual la puedo calcular por fórmula, las derivadas. ¿Se entiende? Esa es la idea. Entonces, como yo parto de X y de Y, calculo U, ¿no? Que esta U venía en forma explícita, perdón que voy y vengo, ¿no? U es X sobre Y. Como tengo X e Y,
X vale 12, Y vale 1, U sale de acá. B, bueno, la tengo que sacar de acá, de esta ecuación. Esta se puede resolver gráficamente, pero bueno, está preparado para que dé un número así, entero, ¿no? 0, B. Fíjense que si X vale 12, Y vale 1, el entero que verifica esta ecuación es una ecuación trascendente, ¿no? Hay que resolverla en forma numérica o gráficamente, ¿no? O sea, graficando estas dos funciones viendo dónde se cortan. Bueno, puede llegar a ser medio engorroso, pero acá viene preparado así, ¿no? Entonces, tengo B, que vale 0, tengo Z lo puedo calcular. Z, fíjense que es U por E a la B, como tengo U y B, calculo Z, tengo X, Y, U, B y Z. Acá aparecen X, Y, B. Y después es cuestión de calcular, ¿ven? Acá tengo las expresiones. Z' de U, de la I a la B. ¿Ven? O sea, yo ahora las vuelvo a escribir. Las expresiones de todas estas, de todos estos factores. Z' de U es I a la B, bueno, si a la 0 es 1. Z' de 1, Z' de B es U por I a la B, 2. U' de X es 1 sobre I, U' de Y, X menos X sobre Y cuadrado. ¿Ven? Esta es B'X y B'I, reemplazo. Y una vez que tengo todos los valores... Perdón, Sí, perdón, derivada. Ah, no, como Y vale 1, ¿no? Como Y vale 1, U'X, es que subí bajo y me perdí. Sí, sí, como Y vale 1, ¿no? Sí, sí, todo cuenta. Sí, Son sí. todos números. Yo iba acá arriba, perdón, después reemplazar acá. Ya obtuve todos estos Sí, números, sí. son todos números, ¿ves? Entonces, reemplazamos acá. Acá, ven en la forma. Entonces tengo Z'X y Z'I. Y ya está. Es reemplazar en la ecuación del plano. Y se terminó el ejercicio. ¿Se dan cuenta? Esto es largo. Pero lo que uno tiene que pensar, cuando a mí me tiran este problema, es decir, bueno, a ver, ¿cómo lo encaro? ¿Qué necesito? Porque el problema que Claro, aparece acá es que no tengo acá Z como, no tengo una ecuación que donde tenga X y Z igualada a 0. No es como acá, ¿ven? Como en esta, no tengo esto, no tengo la expresión. Por eso tengo que ingeniármelas para, primero, escribir las derivadas de Z respecto a X y respecto a Y porque se trata de una función compuesta. ¿Eh? Eso es lo que aparece por ahí raro. Repito, estos problemas los damos porque aparecen en ingeniería. Toman estas cosas y cosas tal vez a veces un poquito más complejas. Son muy rebuscados. Siempre fueron así. En aquella época también, cuando yo cursaba, tomaban cosas bastante complejas. Pero bueno, si uno lo piensa, ustedes ya tienen las herramientas para calcular. ¿No? sí. Y es interesante, bueno, que ustedes como profesores, si les toca dar en algún momento la materia, o dar alguna clase particular, que lo tengan. Porque estos son todas aplicaciones. Yo le puse acá aplicaciones, porque, a ver, lo que vimos de extremos, lo que vimos de derivadas direccionales, también se aplica. ¿Estamos? Bueno, con esto concluimos, y con esto ya pueden encarar la práctica. Voy a compartir la práctica de nuevo, y bueno, a ver si quedó alguna duda, obviamente, ¿no? Igual estamos en tiempo, pero bueno, por ahí terminamos un Yo poquito. creo que no es difícil, pero la verdad es que a mí me lleva más tiempo para entenderlo, capaz para ver lo que se hizo. Yo ya me perdí de la hoja 9. Si me Sí. pasa el profesorado de historia... ¿Qué cosa qué? No. ¿Cómo, Si me cómo? paso al profesorado de historia... Ah, bueno, sí, también, pero lo que pasa es que es más, bueno, sí.
Está bueno también. El profesor de historia. Y ahí tenés que leer. Se va a perder de toda esta belleza matemática, pero bueno. Pero mira, una de las materias más interesantes de la carrera es historia de la matemática. Es historia de la matemática, sí. Sí, que Yo la estoy esperando igual, ¿eh? Yo la estoy esperando el año que viene. tienen a pasarla. Cecilia Crespo Crespo, que es una genia. O bueno, está también Mónica. Cualquiera de las dos. Sí, pero sí. seguramente mucha gente está de acuerdo con lo que usted dice, profe. ¿Sí? Yo creo que todavía no puedo porque creo que me falta un final. Creo. Bueno, pero esa materia está buenísima, porque ahí empiezan a ver todo el... bueno, son 25 siglos, ¿no? de desarrollo. Cosas muy, muy... Igual como que no, como que te queda medio acotado del tiempo entonces para la materia. Y sí, upa, ¿qué hice acá? Sí, pero bueno, está bueno ver cómo... inclusive hay una parte dedicada al cálculo, ¿no? Cómo surge el cálculo. Eso lo van a ver qué interesante que es. Que con Leibniz, Sí, Newton y Leibniz al mismo tiempo lo estaban desarrollando y fue como, estaban llegando como a las mismas conclusiones. Sí. Y no tenían WhatsApp, no, No. no había nada, ¿no? Uno en Inglaterra y otro en Alemania, y sí. Newton desde la física y Leibniz desde la geometría. Trabajos previos venían ya, ¿no? Venía Barrow, que fue profesor de Newton, claro. Y después, bueno, viene la época de la fundamentación, donde aparece Cauchy. Y cuando Bolzano. aparece lo del teorema fundamental del cálculo es cuando empiezan a asociar la diferenciación con la integración, ¿no? Exacto. Problemas que eran... Dos cosas completamente distintas que Tal cual. pensaban que no tenían relación y llegaron a que tienen mucha relación justamente. Tal cual. El teorema Derivada fundamental. integral. O sea, fue como... Lo que está diciendo es justo, es muy veraz. Justamente el teorema fundamental. Es más, ¿vieron que en análisis primero se dan derivadas y después integrales? En realidad en la historia apareció al revés. Sí, sí. Primero, Aparece primero la integral y de ahí se define exacto. la derivada. Porque Desde aparece, Arquímedes. ¿no? Aparece como integral como cálculo de área primero, ¿no? Exacto. O sea, desde el lado de la geometría. Exacto. Eso Arquímedes calculó el área limitada por una parábola pegada al eje y eso lo van a estudiar. Sí, sí. Y ya desde las sumas de Riemann, ¿se acuerdan que lo vimos el año pasado? Eso igual lo vamos a retomar en integrales múltiples. Vamos a retomar eso. Capaz que hablamos un poquito, refrescamos un poquito eso. Del bardo de una suma de Riemann a utilizar, digamos, la herramienta, ¿no? La antiderivada. Claro. El área bajo la parábola fue el tema de parcial, con Crespo Crespo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, Espérate. ese primer parcial. El área... No me acuerdo. ¿No me escuchó, profe? No, a yo ver. creo que con Crespo. No, ¿Está bien? no tomamos área, ¿eh? No. Ya te paro de grabar acá.